Hola, Andrea Lombana, Psicología Ámbitos. Les voy a contar sobre mi experiencia con la fobia social. Como les había mencionado en el primer video que hablé de mi vida y de mi experiencia personal, les comenté que yo había sido víctima de bullying en el colegio. Entonces yo no participaba en clase, pensaba que era bruta, que yo no iba a poder. Inclusive sí sufrí ese maltrato verbal. No me sentía capaz, ¿sí? Yo decía no puedo, no soy buena en esto, me veía los defectos físicos más grandes de lo normal y nunca me sentí bonita como hasta los 13 años. Y empecé a darme cuenta que yo era muy inteligente cuando entré al último colegio que fue donde yo me gradué por un profesor que me lo hizo ver y entonces empecé a competir con una compañera del colegio a ver cuál hacía las cosas mejor. Y ahí me di cuenta que era inteligente. Después entré a la universidad y en la universidad ya no me importaba lo que pensara la gente y empecé a trabajar en eso, como en no tener esa necesidad de aprobación de las demás personas. Y empecé a exponerme y empecé a participar y yo decía, si se burlan no me importa, que piensen lo que quieran, igual pues pregunto y aprendo, si me equivoco no importa, y empecé a interactuar así. Otra característica de mi caso fue que siempre me relacioné con personas mayores que yo porque no era capaz como de interactuar con las personas de mi edad. Y a raíz de eso pues me pasaron también muchas otras cosas, pero mi fobia social era bien marcada, o sea, a mí me daba miedo, a mí no me gustaba ir a reuniones familiares porque siempre me criticaban, ¿sí? Y no, o sea, evitaba ir, evitaba, porque sufrí de mucha crítica, mucho maltrato verbal. Entonces yo me aislé de mi familia, ¿sí? Desde muy pequeñita por eso. Y obviamente las críticas me afectaban más de lo normal, porque yo ya venía con heridas por haber sido víctima de bullying, por haber sido víctima de maltrato verbal a nivel familiar. Entonces, por eso se desarrolló mi fobia social. Entonces, ¿cómo me mejoré? Primero, modificando, ¿sí? No me importa lo que piensen los demás, esta soy yo, soy auténtica, voy a ser yo y que piensen lo que quieran y exponiéndome y cuando empecé a participar, me di cuenta, a participar por ejemplo en las clases, en la universidad, me di cuenta que era muy inteligente y desde ahí, o sea, el pregrado y el posgrado, yo sobresalí por mi forma de comunicarme. Yo creo que para mí yo no hubiera sido capaz de grabar estos videos contándoles ni comunicándome de esta forma porque yo, y qué van a pensar, y qué van a decir, y si me equivoco, y a veces me equivoco, si se dan cuenta, o sea, todos nos podemos equivocar y no pasa nada, no pasa nada y tampoco me importa, o sea, yo sé lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo con una convicción y es de corazón mostrarle a las personas que sí se puede salir de eso. Entonces, también me pasaba en los exámenes, en las exposiciones y me va a ir mal y no voy a poder y no voy a ser capaz. Entonces, ¿cómo lo manejé? Primero respirando, ¿sí? Ojo, primero la respiración. Segundo, modificando pensamientos. Yo sí puedo, yo estudié, conozco el tema, me va a ir bien y exponiéndome, ¿sí? O sea, esas tres cosas, fíjense que es respiración, modificación de pensamiento y exposición. Y empecé a exponerme y empecé a hablar en público y empecé a exponer lo que había estudiado, mis ideas y todo, tanto así que fui ponente de investigación en la universidad y me encantó cómo lo hice y creo que a todo el mundo le gustó mucho y por eso hoy en día hago lo que hago. Se sufre muchísimo porque miren lo que hay de fondo: inseguridad, baja autoestima, necesidad de aprobación. Entonces eso es lo que se debe trabajar en terapia psicológica. Yo les estoy dando tipsitos para que ustedes sepan cómo se maneja, pero eso hay que hacer un trabajo de fondo con el terapeuta, con el psicólogo, preferiblemente psicólogo. Yo les sugiero que siempre verifiquen que sea un psicólogo con tarjeta profesional, porque hay mucha gente que de pronto es terapeuta, pero en realidad no tiene el conocimiento y en ocasiones en lugar de ayudarte te pueden hacer más mal que bien, que eso a mí también me pasó. Entonces, definitivamente la terapia psicológica y los tips, vuelvo y los repito: respiración, modificación de pensamiento. Fíjense que en la fobia social, más que todo, hay pensamientos de miedo ante la evaluación negativa y de etiquetación. Yo soy bruto, yo soy feo, yo soy tonto, yo no puedo, los demás saben más que yo, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se modifican? Pues con lo real.
¿Qué es lo real? No, pues no soy bruta, he trabajado, soy bonita, soy inteligente y es modificarlo a lo real. O sea, es que tú te preguntes, ¿esto es verdadero o es falso? No, es falso porque si soy bonita, por ejemplo, ¿sí? ¿Y por qué? No, ojo, porque por eso lo mencioné, verdadero, falso y por qué. Y la otra cosa es exponiéndote en la medida que tú lo vas haciendo y vas interactuando con los demás y vas hablando en público. Yo creo que ustedes se han dado cuenta, el primer video mío no queda igual a este último y no lo hago con tanta naturalidad porque no tenía la práctica. Entonces, recuerden que la práctica hace al maestro y a eso se refiere la exposición. Exponte para que la ansiedad baje. Acuérdense que en la ansiedad, si tú evitas, aumenta. Tienes una calma momentánea, pero aumenta. Si tú te expones, baja. Y cada vez que lo haces, lo vas a hacer con mayor naturalidad y vas a fluir mejor. Acuérdense que la fobia social puede ser ante las personas del mismo sexo, ante las personas del sexo opuesto o hablar en público. Entonces, pues quería darle a todos estas herramientas para que les puedan servir para manejar, ¿listo? De acuerdo a mi vivencia y mi experiencia personal. Dale like, suscríbete y comparte. Les mando un abracito y espero que este videito les ayude mucho. Chao.